se les van presentando algunas dudas en la presentación, ya saben, hay que levantar la mano o activar el micrófono. Por lo general, tienen que estar silenciados, ¿no? Silenciados porque si no hay mucho ruido. Y no dialoguen en el chat a menos que hayamos terminado la clase. Si terminamos la clase, sí pueden dialogar en el chat, no hay ningún problema. Me preguntan en el chat, ¿sabe la fecha de los parciales? Por lo general es la última semana de junio, ¿sí? Por lo general es la última semana de junio. Última semana de junio y en octubre, ¿sí? Esos parciales después los hablamos con el ingeniero Muso y los consensuamos con ustedes con la fecha. Pero ya en breve vamos a ir fijando la fecha y esa no se mueve. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que elegimos la fecha, queda ahí. ¿Qué otra cosa? A ver. Sí, acá 2 fechas tentativas de parcial. Fines de junio y en octubre. ¿Sí? El calendario académico, no recuerdo cuándo terminan las clases. A ver. Denme un minuto. Ya me fijo en el calendario académico. ¿Cuándo terminarían las clases? Bueno, está media lenta la página. ¿Sí? Bueno, ya después, en todo caso, cuando terminemos, nos fijamos más o menos las fechas probables de los parciales. Muy bien. ¿No hay preguntas? Comenzamos. Muy bien, yo dejo abierto el chat, cualquier cosa me pregunta. Lo que sí voy a apagar por una cuestión de pantalla, el video. Voy a apagar la cámara. Muy bien. Acá fíjense que yo les hice un pequeño resumen, unidad 1, fundamentos de termología, ¿no es cierto? Y acá, ¿de dónde está tomado este resumen? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Comenzamos nomás. Bien. Nosotros dijimos que íbamos a ver la parte de termómetros, íbamos a ver, perdón, la parte de temperaturas, y vamos a ver termómetros, pero la parte de temperatura y ley cero de la termodinámica. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos un pequeño concepto de termodinámica, parte de la física se encarga de estudiar situaciones en que la temperatura o el estado, sólido, líquido o gas, de un sistema cambian debido a una transferencia de energía. ¿Está bien? Es un pequeño concepto de la termodinámica. Vamos a ver la temperatura y la ley cero de la termodinámica. Bueno, primero vamos a empezar con el concepto de temperatura. ¿Sí? Por lo general, la temperatura es un concepto que nosotros lo asociamos con el sentido del tacto. ¿Sí? Un objeto caliente tiene una temperatura alta y un objeto frío tiene una temperatura baja. Pero el sentido del tacto es
puede ser engañoso, ¿no es cierto? No es preciso, es muy, muy relativo. Y fíjense en la imagen que tenemos acá. Este es un vaso de agua caliente. Acá, un vaso de agua caliente. Un vaso de agua fría. Y un agua natural, ¿no es cierto? Un vaso de agua natural. Si nosotros introducimos primero en el agua caliente y en el agua fría, y luego introducimos ambas manos en el de agua natural, para el que estaba en el agua fría va a sentir que esta agua está caliente, pero el que está en el agua caliente va a sentir que el agua está fría. Entonces decimos que no es preciso el sentido del tacto para medir la temperatura. ¿Sí? Por suerte hay muchos dispositivos llamados termómetros que nos permiten medir la temperatura. Fíjense otro ejemplo de esto que les decía, que es muy relativo, el sentido del tacto para medir la temperatura, que cuando ustedes sacan dos objetos de la heladera, ambos objetos están a la misma temperatura. Pero si uno es metálico y otro es de cartón, el metal lo van a sentir más frío que el de cartón. Pero ¿qué pasa? El metal transfiere energía por calor a una proporción mayor que el cartón. Sin embargo, nosotros lo sentimos distinto y están a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Si se entendió eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para medir la temperatura, no basta con el sentido del tacto, sino tenemos estos dispositivos llamados termómetros. Imagínense que este vaso está vacío, esta es agua caliente, esto es agua fría y las mezclamos. Ambas están a diferente temperatura. Esta es vamos a decir, temperatura A, temperatura B, y la temperatura A es mayor que la temperatura B. ¿Qué pasa cuando nosotros los mezclamos acá, en este vaso? Bueno, estos objetos que nosotros ponemos en contacto, ahí está, algo de eso, Facundo, algo de eso es. Nosotros los ponemos estos dos objetos o dos sustancias en el vaso a diferentes temperaturas, con el tiempo van a llegar a la misma temperatura. Muy bien, Ezequiel. Llegan a la misma temperatura. Perfecto, eso es correcto. Y fíjense si no, el ejemplo que hacemos nosotros en verano, cuando queremos tomar un té y está muy caliente, le ponemos un cubito de hielo, ¿o no? Y sí, ¿para qué? Para que baje la temperatura del té. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se produjo ahí? Bueno, el cubito de hielo tomó energía del té para que el té baje la temperatura, mientras el cubito de hielo aumentó la temperatura y llegan a una temperatura en común, como dicen los alumnos, que se llama una temperatura de equilibrio térmico. ¿Estamos? Bueno, fíjense acá. Queremos ver si estos dos objetos, ¿no es cierto? Con dos objetos A y B, ¿sí? Dos objetos A y B, que los colocamos en un recipiente aislado. Fíjense, estos dos objetos inicialmente están a diferentes temperaturas. Temperatura A, temperatura B. Acá nosotros vamos a tener que la temperatura A es mayor que la temperatura B. ¿Estamos? Vamos a poner estos dos objetos en este recipiente que está aislado. ¿Para qué está aislado? Para que no intercambie con el ambiente, con el entorno. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, si están a diferentes temperaturas, entre ellos va a haber un intercambio de energía calorífica. Ese intercambio de energía calorífica va a ocurrir ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la temperatura exactamente se iguale. Es como el té y el cubito de hielo. Las temperaturas se igualan. En el té y el cubito de hielo interviene el ambiente también, ¿no es cierto? Acá no, porque estamos en un sistema aislado.
Para que esto ocurra, para que este intercambio de energía ocurra, tienen que estar a diferentes temperaturas. Y no necesariamente que tienen que estar en contacto físico mutuo, ¿no es cierto? Porque este intercambio de energía puede ser por calor o por radiación electromagnética. Así que no necesariamente tienen que estar en contacto físico mutuo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto puede ocurrir, cuando hay intercambio de energía entre dos objetos a diferentes temperaturas, decimos que los objetos A y el objeto B están en contacto térmico. ¿Está bien? Hay un conceptito que nosotros vamos a utilizar que se llama contacto térmico. Es aquella situación en la cual hay intercambio de energía entre dos cuerpos debido a la diferencia de temperatura. Ok, están escribiendo en el chat muy bien el concepto que tiene. Perfecto. Entonces, acá vimos un concepto, contacto térmico. Esta es la situación, ¿no es cierto?, en la que hay intercambio de energía calorífica o energía térmica entre dos cuerpos debido a la diferencia de temperatura. Ahora, cuando lo dejamos un tiempo a estos dos objetos, ¿sí? Cuando lo dejamos un tiempo a estos dos objetos, ¿qué va a pasar? Ya estoy, Pedro, con vos. Cuando lo dejamos un tiempo, ahí en contacto térmico, van a llegar a una situación que se llama equilibrio térmico. Cuando ambos cuerpos logran la misma temperatura. Pedro, te escucho. Disculpe, profe, se levantó sola la mano. Ah, estaba jugando con las No, aplicaciones, con las no, cositas. hay veces que se levanta sola, no sé por qué. Bueno, no hay problema, no hay problema. Muy bien. Se aburrió ya y está jugando con los cositos del Zoom. Bueno, entonces acá, contacto térmico, situación en donde hay intercambio de energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre dos cuerpos. Y equilibrio térmico es cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura. ¿Sí? Fíjense que nosotros vamos a suponer que tenemos dos cuerpos, un cuerpo A, seguimos con el cuerpo A y el cuerpo B, pero están por separado. Uno por un lado, el otro por el otro. Y queremos saber si están en equilibrio térmico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, para eso vamos a utilizar un tercer objeto que le vamos a llamar C, un tercer objeto C, que en este caso es el dispositivo para medir temperatura, que es un dispositivo que se llama termómetro, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, ¿cómo hacemos para saber si A y B están en equilibrio térmico? Bueno, primero tomamos A, colocamos C, que es el termómetro, en contacto térmico con el cuerpo, esperamos el equilibrio térmico y tomamos la temperatura de A. Tomo la temperatura de A. Luego saco el termómetro, me voy al objeto B, tomo el contacto térmico de nuevo, equilibrio térmico y tomo la temperatura de B. En este caso, si la temperatura del objeto A es igual a la temperatura del objeto B, entonces puedo decir que A y B están en equilibrio térmico, ¿sí? Pero no están en esta situación, no importa. No importa, porque si están a la misma temperatura y yo los coloco en este recipiente aislado, no va a haber intercambio de energía, o el intercambio de energía entre ellos va a ser nula. ¿De acuerdo? Entonces la temperatura me va a permitir determinar si un objeto está en equilibrio térmico con otro o no. ¿De acuerdo? Y ahora ya teniendo este concepto, podemos enunciar la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica que tiene que ver con el equilibrio
térmico. El equilibrio térmico. Y dice así, si dos objetos A y B considerados por separado, vamos a marcarlos acá, si dos objetos A y B considerados por separado están en equilibrio térmico con un tercer objeto, C, entonces A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. Esa es la ley cero de la termodinámica. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este principio o esta ley nos permite definir el concepto de temperatura. Entonces decimos que la temperatura es la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio con otros objetos. ¿Está bien? En donde dos objetos en equilibrio térmico están a la misma temperatura. ¿Sí? Preguntas. ¿Se entendió esto? Entonces, ¿qué vimos acá? Vimos el concepto de temperatura, vimos el concepto de contacto térmico, equilibrio térmico, enunciamos la ley cero de la termodinámica, ¿no es cierto? Y definimos el concepto de temperatura. ¿Sí? Bien. Continuamos. Nosotros hablamos de estos dispositivos que son termómetros. Bueno, los científicos han diseñado y construido, inventado distintos tipos de termómetros. Unos más confiables, otros no, otros más precisos en su medición, otros no, ¿sí? Pero bueno, termómetros, en fin, ¿sí? Estos termómetros son instrumentos, dispositivos utilizados para medir la temperatura de un objeto o de un sistema en el cual se encuentran en equilibrio térmico. ¿De acuerdo? Entre el termómetro y el objeto. ¿Cómo funcionan los termómetros? Bueno, los termómetros funcionan en base a que alguna propiedad física del termómetro cambia cuando varía la temperatura. Alguna propiedad física del termómetro cambia cuando varía la temperatura. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades físicas que cambian con la temperatura? Por ejemplo, el volumen de un líquido, la longitud de un sólido, ¿sí? La presión de un gas manteniendo el volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor, el color de un objeto caliente. ¿Sí? Todo esto son algunas de las propiedades físicas que cambian, ¿sí? Cuando cambia la temperatura, cuando varía la temperatura. ¿Sí? Y en particular, el primero, es el que vamos a ver ahora. El volumen de un líquido, esta propiedad física va a cambiar cuando varía la temperatura, el volumen de un líquido. Y este es el termómetro clásico, el que ustedes conocen, ¿no es cierto? Un termómetro que está construido por una ampolla de vidrio, que es esta. Acá tienen una escala. Esta es una ampolla de vidrio. Acá tienen un depósito, un bulbo, se llama eso, un depósito, y ahí puede haber mercurio o alcohol. ¿Sí? Mercurio o alcohol. Esos son los líquidos que se suelen usar para el termómetro de vidrio. ¿Estamos? Bueno, acá en el depósito donde está el mercurio o el alcohol, ¿sí? Y acá del depósito sale un fino capilar. Por dentro sale un fino capilar. Es un orificio del tamaño de un cabello aproximadamente, que está a presión igual a 0. Está en el vacío. ¿Para qué está en el vacío? Para que cuando aumente el volumen del mercurio, ¿sí? Pueda expandirse, aumentar el tamaño, ¿no es cierto? Aumenta el volumen, se escapa por este capilar y me puede marcar en la escala cuál es la temperatura.
¿De acuerdo? Este es el termómetro de vidrio. Termómetro de vidrio que puede ser el alcohol o de mercurio. ¿Cómo me voy a dar cuenta si es alcohol? Acá tiene rojo. Por lo general se utiliza el color rojo. ¿Sí? Si eso es alcohol. Y si es plateado, es mercurio. ¿Está bien? El alcohol no tiene color. Por lo tanto, se lo debe teñir, ¿sí? Se le pone un colorante para que podamos mirar la columna cómo se desplaza a través de la escala. ¿Sí? Bien, en estos termómetros, cuando se los pone en contacto térmico con algún objeto a una temperatura a medir, ¿no es cierto?, el volumen del mercurio va a aumentar o va a disminuir de acuerdo a la temperatura que estamos midiendo, ¿no es cierto? Si hay una temperatura alta, bueno, el volumen del mercurio aumenta, ¿no es cierto?, y se escapa por este capilar. Y lo mismo pasa con el mercurio. Hay un termómetro que es una variante de este, que es el termómetro clínico. Este es un termómetro de laboratorio. La columna de mercurio sube y baja, se expande o se contrae de acuerdo a la temperatura a medir. Pero hay un termómetro que es un termómetro clínico, también llamado termómetro de máxima, que ustedes lo conocen porque se usa para medir la fiebre. ¿Por qué se llama de máxima? Porque mide temperaturas máximas nada más. ¿Sí? No puede volver a la medida anterior. Fíjense que en este caso, acá, a la salida del depósito, sufre un estrechamiento. Este es el capilar que va por dentro. Esta es la ampolla de vidrio. Acá es la escala. Y acá está el depósito. En ese estrechamiento, el termómetro que nosotros conocemos como de máxima puede salir cuando todo se pone en contacto térmico con una temperatura, puede salir, aumentar de volumen y puede escaparse por ese capilar. Pero lo que no puede hacer es volver por sus propios medios, por ese estrechamiento que hay ahí. Entonces, van a ver que el médico o quienes sean un agente de la salud, cuando toma la temperatura, antes de tomar la temperatura, ¿qué hace? Empieza a agitar el termómetro. ¿Para qué agita el termómetro? Para que el mercurio pueda volver al depósito. ¿De acuerdo? Y de ahí tomar temperaturas máximas. Una vez que tomó la temperatura, ya ahí queda la columna de mercurio, ¿no? Por eso se llama termómetros de máxima. Sí. Pero ¿por qué al aumentar la temperatura aumenta el volumen es un líquido, según entiendo lo que está ahí? Sí, el mercurio es líquido. Bien, pero ¿Sí? ¿por qué al aumentar la temperatura aumenta el volumen? Porque se expande, aumenta la distancia promedio entre los átomos. ¿Está bien? Perfecto. Es como, por ejemplo, las baldosas de la vereda en verano, ¿no es cierto? Aumentan de tamaño y se quedan superpuestas, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. ¿Estamos? Sí, gracias. Se dilata, dice acá, se expande. ¿Dilata o se expande? Correcto, Belén. Aumenta de volumen. ¿Sí? Muy bien, ya vamos a ver un poquito eso de expansión térmica o dilatación, como lo dice Belén. Ya lo vamos a ver. Bueno, estos son los termómetros, ¿no? El termómetro que nosotros usamos en laboratorio, por lo general la columna de mercurio sube o baja, es decir, tiene una expansión o una contracción de acuerdo a la temperatura que está midiendo. Ahora, ¿cómo calibramos un termómetro de esto? Vamos a ver cómo se calibra y a la vez vamos a ver la escala Celsius, que también es conocida como la escala centígrada, ¿sí? Que es de uso común en nuestro país. Bueno,
¿Cómo se calibra? Bueno, para calibrar un termómetro nosotros buscamos un sistema natural que permanezca a temperatura constante. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, ¿ustedes me ven que muevo un lapicito, el cursor? Sí, profe. Perfecto. En este recipiente tenemos un baño de agua y hielo. Este sistema es un sistema natural, ¿sí?, que mantiene la temperatura constante. ¿Qué pasa? Es un sistema bifásico, tenemos dos fases, un líquido y un sólido. Mientras convivan los dos estados, la temperatura se va a mantener constante. Pero a todo esto, esta masa de agua tiene que estar a presión atmosférica normal, ¿sí? Entonces, una mezcla de agua y hielo a presión atmosférica normal. ¿Estamos? Eso se llama punto del hielo del agua. ¿Estamos? Bueno, en este caso, nosotros a esa mezcla que la mantenemos a temperatura constante, le vamos a llamar 0 grados Celsius. Y ahí encontramos nuestro primer punto de calibración. ¿Estamos? Sacamos el termómetro de esta mezcla de agua y hielo y lo llevamos a esta otra mezcla que es agua-vapor. Otro sistema bifásico donde conviven los dos estados, ¿no? Esta situación a presión atmosférica normal, la temperatura mientras los dos estados estén conviviendo ahí, ¿no es cierto? La temperatura se va a mantener constante, ¿de acuerdo? Entonces, a esto que le llamamos punto de vapor del agua, le vamos a llamar 100 grados Celsius. ¿Está bien? Acuérdense que eso también se le llamaba centígrado. 100 grados Celsius. Entonces, acá tenemos agua más vapor y acá tenemos agua más hielo. ¿Está bien? Esos serían nuestros dos puntos de calibración. Por supuesto que estas mezclas tienen que estar a presión ATM atmosférica, ¿sí?, normal. ¿Estamos? Bueno, entonces, como estos son los dos puntos de calibración, ¿cómo se construye la escala? A este segmento se lo divide en 100 partes iguales. Y a cada segmento que surge de la división le voy a llamar 1 grado Celsius. ¿Está bien? 1 grado Celsius. ¿Preguntas? Ninguna. No, bien, profe, todo perfecto. Continuamos. 1 grado Celsius. Así se construye la escala Celsius, en honor a Andrew Celsius, ¿no? Muy bien. Estos termómetros que nosotros tenemos calibrados de esta manera, en algunos casos tienen dificultades en las mediciones lejos de los puntos de calibración. ¿Cuál sería una medición lejos de los puntos de calibración? Bueno, por ejemplo, en los 50, 55 grados, si yo tomo un termómetro de alcohol y un termómetro de mercurio, en un punto lejos de los puntos de calibración, seguramente me van a dar temperaturas diferentes. Me van a dar temperaturas diferentes. No solo ese problema tienen los termómetros de vidrio, sino también tienen problemas de que el alcohol cambia de estado a los 89 grados. Entonces tienen que agregarle sustancias que modifiquen el punto de ebullición. ¿Estamos? Y el mercurio también tiene otro inconveniente, que no puede medir temperatura a menos de 39 grados Celsius. ¿Por qué? Porque a 39 grados Celsius ya está cambiando de estado el mercurio. Se pasa de líquido a sólido. Entonces, todas las temperaturas que están próximas al cambio de estado ya no son confiables. ¿Sí? Bien. Esos serían los problemas de estos tipos de termómetros. Ahora,
a los fines de estudio, a los fines de prácticas de laboratorio, andan muy bien, ¿sí? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Dijo que el mercurio a menos 39 grados o a los Menos 39? 39. Menos 39. Ah, bien, listo. Menos 39. ¿Sí? Bueno, algo de eso que te dije yo ahí debe estar por acá. Mira. Ahí está. Y el alcohol, 85. ¿De acuerdo? Es necesario un termómetro universal cuyas lecturas sean independientes de la sustancia que se use. El termómetro de gas plantea ese requerimiento. Ahora vamos a ver el termómetro de gas y la escala Kelvin, que es la otra escala, que es la escala científica, ¿no es cierto? De acá, ¿alguna consulta o seguimos? Bueno. Todo claro, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver el termómetro de gas a volumen constante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había las propiedades físicas que cambiaban con la temperatura, el volumen de un líquido, que es el que acabamos de ver, la longitud de un sólido puede ser, ¿por qué no?, la presión de un gas a volumen constante. Esta es la propiedad física que vamos a utilizar en el termómetro de gas. Es decir, la presión va a variar con la temperatura, mientras que el volumen del gas se va a mantener constante. Entonces, termómetro de gas a volumen constante y le vamos a agregar acá escala Kelvin. Que la escala Kelvin es en honor a William Thomson, que era el señor Kelvin, Lord Kelvin, William Thomson. ¿Sí? Veamos entonces acá. Termómetro de gas a volumen constante. Este es un esquema de un termómetro de gas a volumen que podemos utilizar para volumen constante. Fíjense, en este recipiente tenemos el gas que tiene una presión determinada. Por supuesto, los gases están contenidos en un recipiente cerrado. Acá hay una columna de mercurio, que es la columna A de mercurio, ¿no es cierto?, que está conectada con un depósito de mercurio, que es el B, este depósito de mercurio. Esta conexión que hay entre la columna A y el depósito B es una manguera flexible. ¿Está bien? Ahí van a ver para qué es esa manguera flexible. Acá hay una escala donde me va a marcar cuál es el nivel de mercurio en la columna A para que el volumen de este gas se mantenga constante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a utilizar los puntos de calibración o los sistemas naturales que permanecen a temperatura constante. ¿Cuáles eran los que utilizábamos nosotros? A ver. Agua-hielo. Agua-hielo, perfecto. Y agua-vapor. Exactamente. Agua-hielo. Segundo, agua-vapor. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es introducir este recipiente donde contiene el gas en un baño de agua-hielo. ¿Está bien? Por supuesto que al modificarle la temperatura del gas, la presión va a cambiar. ¿Sí? La presión va a cambiar y probablemente este nivel de mercurio se modifique de acuerdo a la presión del gas. El mercurio está para que no se escape el gas, ¿no es cierto? Sobre esta superficie de mercurio va a haber una presión que va a depender de la temperatura que tenga el gas. Si este nivel de mercurio baja o sube, yo siempre lo tengo que mantener al mismo nivel para decir que el volumen es constante. Entonces voy a compensar con el aumento de presión acá, con subiendo el depósito B o bajando el depósito B hasta que logremos el nivel de referencia. ¿Se entendió eso? Vamos de O nuevo. sea, Bueno, profe, ¿de ¿puede qué volver a lado, explicar? de qué lado mide la escala? ¿Dónde La está escala tiene que medir el nivel de mercurio acá para garantizar que el volumen del gas sea constante. Este nivel de mercurio se tiene que mantener constante.
para que el volumen del gas que está contenido acá sea constante. Perdón, este nivel se tiene que mantener acá para que el volumen del gas sea constante. Si la presión del gas modifica, este nivel puede subir o puede bajar. Y lo voy a compensar subiendo y bajando el depósito de mercurio de B. ¿Sí? El depósito de mercurio lo subo y lo bajo. ¿Estamos? Es decir, la presión del gas va a estar en función de la temperatura que tenga el gas. ¿Aumenta la temperatura o aumenta la presión? Disminuye la temperatura, va a disminuir la presión. ¿De acuerdo? Si disminuye la presión, esta superficie del mercurio va a tender a subir. ¿Está bien? Para volverlo al nivel de referencia, yo seguramente voy a aumentar o voy a bajar este depósito de mercurio. Por eso es la manguera flexible que tengo acá. ¿Está un poquito mejor? Sí, sí. Bien. Estamos. Perfecto. Ok. Ahora, ¿y cómo voy a medir la presión del gas? ¿En base a qué? A la diferencia de nivel del depósito A y el depósito B. Fíjense que acá hay una diferencia de nivel. Este me va a permitir medir la presión a la que está el gas. ¿Y cómo voy a saber cuál es la presión del gas? Bueno, en función del teorema general de la hidrostática, que dice que la variación de presión es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por h. Teniendo en cuenta que delta P es igual a la presión que nosotros tenemos en A, en la superficie A, menos la presión de B. ¿Está bien? Pero la presión de B, acá el tubo B está abierto en su extremo superior, por lo tanto, acá va a estar actuando la presión atmosférica. Entonces, esto podemos decir que es la presión que ejerce el gas en el tubo A, en la superficie del mercurio del tubo A, menos la presión atmosférica, ATM. ¿Sí? Por lo tanto, puedo decir, esto va a ser igual a esto. Por lo tanto, digo que la presión en A va a ser igual, despejando la presión atmosférica más ρ por G por H. Entonces, la presión que genera el gas, yo la puedo obtener conociendo todos estos datos. La presión atmosférica, la densidad del mercurio, la aceleración de la gravedad y H. ¿Qué es H? La diferencia de niveles que tengo entre el tubo A y el tubo B. ¿De acuerdo? Entonces, midiendo H, ya sé cuál es la presión del gas. Y estos datos, así como yo los coloco en un baño de agua-hielo, tomo el valor de la presión, mido el valor de la presión, lo coloco en un baño de agua-vapor, mido el valor de la presión. Estos datos nosotros los podemos representar en una gráfica. Fíjense, de presión versus temperatura, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la presión, esta sería la temperatura. Para un 0 grados Celsius, seguramente el gas tenía una presión, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a medir? Con la diferencia de altura de esta columna B con la columna A. Para los 100 grados voy a tener otra presión. Es decir, modificamos la temperatura, se modificó la presión. ¿Está bien? Y entre esos dos puntos, ¿no es cierto? ¿Sí? Utilizamos una línea para unir esos dos puntos, ¿sí? Que me indica ahí, ¿sí? Con esos dos puntos yo puedo trazar una línea. Es decir, ahí hay una relación lineal entre la presión, presión y temperatura. ¿Sí? Y con esta línea me sirve para conocer, ¿no es cierto?, temperaturas desconocidas. Por ejemplo, con otra presión, una presión 1, puedo saber qué temperatura está ese gas. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Qué pasó con esto? Bueno, dijeron, como todos los experimentos, no se hacen de una vez, se repiten, ¿no es cierto? Se repiten y se repiten con otros gases. Decidieron utilizar distintos gases acá, ¿no es cierto? Distintos gases y distintas presiones iniciales. Distintos gases con distintas presiones iniciales. Fíjense, en este gráfico podemos ver presión, temperatura. Utilizaron un gas con esta presión inicial, este gas con esta presión inicial y este gas con esta presión inicial. A los 100 grados tienen esta presión cada uno de ellos. Fíjense que a los 100 grados tienen esa presión, ¿sí? Hay una relación lineal entre presión y temperatura entre los 0 y 100 grados. Ahora, la sorpresa fue cuando extendieron esas líneas, ahí miro el chat, extendieron esas líneas, todos convergían en un punto. Y ese punto era una temperatura de menos 273,15 grados, negativa, ¿no es cierto? Y en ese punto, la presión, fíjense que en ese punto la presión es igual a 0. A ver, voy a leer el chat acá que me aparece. ¿Qué tengo? Bueno, estamos todos bien. ¿Y qué significado? Mauro, ¿y qué significaba? ¿Qué es lo que me preguntas? Sebastián. Me estaba preguntando. Rho, la densidad. Acá Sebastián te contestó. Perfecto. En este caso, la densidad del mercurio. Ezequiel, calculo que sí, porque las dos presiones aplicadas sobre la superficie del mercurio. No sé qué es lo que está diciendo Ezequiel. Y Santiago. Creo que le estaba respondiendo la pregunta anterior. Perfecto. Bueno, y Santiago dice, ese es el cero absoluto. Perfecto, ese es el cero absoluto. Porque temperatura, digamos, si seguimos extendiendo, más abajo ya tendríamos presiones negativas, ¿no es cierto? No tiene sentido. Entonces, ese punto de menos 273 grados, es un punto de calibración, como dice el compañero, cero absoluto, ¿no es cierto? Y es un punto de calibración para la escala Kelvin, ¿sí? Si nosotros tomamos que la escala Kelvin comienza ahí, ¿no es cierto? Y tiene la misma graduación que la Celsius. Fíjense que la escala Kelvin y Celsius, observen que la escala Kelvin no tiene el cerito, no es grados Kelvin, es Kelvin directamente. En cambio, en la temperatura Celsius es grados Celsius. Ahora, la escala Celsius y la escala Kelvin tienen la misma graduación. ¿Qué significa esto? Que un Celsius equivale a un Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo único que la escala Celsius y la escala Kelvin están desfasadas 273,15 grados. Fíjense que el 0 Celsius es 273,15 Kelvin. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la escala Celsius y la escala Kelvin? Una, que están desfasadas. 273,15 grados. ¿Está bien? ¿Y cuál es la otra gran diferencia? A ver si piensan un poquito. ¿Cuál sería la otra gran diferencia entre la Celsius y la Kelvin? ¿En dónde tienen el cero? El punto que consideren cero, vendría a ser, ¿no? Que la escala Kelvin no tiene temperaturas negativas. Porque menos que eso, exactamente, Mateo, no tiene temperaturas negativas. Esta escala, que se llama escala Kelvin, no tiene temperatura negativa. La Celsius sí la tiene. ¿Estamos? Esta escala Kelvin, o escala científica, o escala absoluta, son los nombres que reciben, ¿no? En las transformaciones de gases vamos a ver que todo está referido a esta escala Kelvin. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora, en 1959 aproximadamente, la Comisión Internacional de Pesa y Medida dice que este punto de calibración, la mezcla de agua y hielo a presión atmosférica normal, no es fácil de reproducir por la presión atmosférica normal. Entonces decide que este no va a ser un punto de calibración de la escala Kelvin. Este sí. El primer punto de calibración va a ser el 0 Kelvin, el 0 absoluto, ¿no? Primer punto de calibración. El 0 Kelvin. Pero el segundo dice que esa mezcla de agua y hielo no es fácil de reproducir. Entonces, el segundo punto dice que vamos a ver el punto triple del agua. ¿Y qué es el punto triple del agua? El punto triple del agua es un punto donde conviven los tres estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. Y eso ocurre a una presión muy baja, 4,58 en la escala de milímetros de mercurio. Esa es la presión a la que ocurre los tres estados: sólido, líquido y vapor. Entonces, toman esos dos puntos de calibración y definen, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es la temperatura? 273,16 Kelvin. Porque este punto triple del agua se da a 0,01 grados Celsius. ¿Estamos? A esa presión y a esa temperatura se da el punto triple del agua. Entonces, los dos puntos de calibración de la escala Kelvin va a ser el primero, el 0 Kelvin, y el segundo es el punto triple del agua. Y entonces, ¿cómo se define un Kelvin? Bueno, un Kelvin se define como la fracción de 1 sobre 273,16, la temperatura del punto triple del agua. ¿Estamos? De ¿Cómo es todas la maneras, unidad, profe? ¿eh? ¿Cómo es la unidad de medida del 4,58? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Es una escala, ¿no? La escala, también escala Thor le llaman. Ustedes saben que la presión atmosférica tiene 760 milímetros de mercurio. Esa es una presión atmosférica, por ejemplo. Esto lo midió el científico evangelista Torricelli. ¿Vieron cómo se mide la presión atmosférica? Tomó un tubo de Y había vidrio. varios métodos, sí. Claro, la primera vez tomó un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro de alto, lo llenó de mercurio. ¿Está bien? Luego tomó un recipiente con mercurio también. Ahí, todo lleno de mercurio. Ahí, todo lleno de mercurio. Y luego tomó ese tubo y lo invirtió adentro del recipiente. ¿Sí? ¿Qué hizo? Que la presión de la columna de agua se equilibra con la presión atmosférica. Esta es la presión atmosférica. ¿Está bien? Que está sobre la superficie del mercurio. La presión que hay acá va a ser igual a la presión que hay en la columna de mercurio ahí. Y esa columna de mercurio que midió él es de 76 centímetros, por eso se llama la escala, se llama, esos son centímetros, por lo tanto serían 760 milímetros. 76 centímetros es 760 milímetros. Entonces, de ahí sale que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, de la columna de mercurio.
También esta escala se llama TOR, de Torricelli, así que son 760 TOR. Es otra escala para medir la presión atmosférica, ¿no es cierto? Fíjense que si la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, el punto triple del agua está ¿a cuánto era? A 4,58 milímetros de mercurio. Podés hacer la conversión. Si te parece, mira, una ATM, una atmósfera, equivale a 101.300 aproximadamente 25 pascal, que esto es pascal, es newton por metro cuadrado, y equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Después, si tenés tiempo, podés hacer la conversión de unidades y saber 458 milímetros de mercurio, ¿cuántos pascales son? ¿Sí? Bien. Aclarada la duda de esto de los milímetros de mercurio, es una escala para medir presión, también conocida como TOR. No son las únicas medidas, las unidades de presión, ¿no? No son. Esta, la pascal, en newton por metro cuadrado, es del sistema internacional, es una unidad derivada. Si nosotros nos regimos por el sistema internacional de unidades, tenemos que utilizar pascal. ¿Sí? Presten atención ustedes cuando dan el servicio meteorológico, ¿cuánto dice la presión atmosférica? En realidad, los servicios meteorológicos dicen la presión atmosférica en ese momento en me corrijo porque es con minúscula, en hectopascal. Un hectopascal, ¿cuántos pascales serían? La presión atmosférica del día, hoy no sé cuál es la presión atmosférica de hoy, ¿no? Es la presión que hace toda la columna de aire que está por arriba de nosotros. Muy bien. Ya no sé dónde estábamos. ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Están ahí todavía? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Están ahí, están muy callados. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Perfecto. Limpiar un poco así. Bueno. Muy bien. Ahora veamos acá cómo es la conversión de las escalas. Muy bien. Nosotros dijimos que, bueno, borre todo. Ahí dijimos, ya lo voy a volver a escribir, que la escala Kelvin y la escala Celsius comparten escalas, ¿no es cierto? Acá, Lanfranco, sí, van a tener laboratorios, ya se lo va a explicar el ingeniero Javier Musso. Volviendo a lo que teníamos acá de comparación, nosotros acá tenemos el cero absoluto, que es el 0 Kelvin, después de eso, la nada misma, después tenemos acá el 273,15, ¿no es cierto? Que es el punto del hielo del agua, ¿no? Está bien. Y acá en 100 tendríamos 373,15, ¿no es cierto? Es decir, usa la misma escala, la escala Kelvin usa la misma escala que la Celsius. Nada más que está desfasada y no tiene temperaturas negativas. Ahora,
Si yo tengo una temperatura en Kelvin y quiero calcular la temperatura Celsius, lo único que tengo que hacer es tomar la escala Kelvin y restarle 273,15 y ya tendría, a partir de una temperatura Kelvin, voy a obtener lo que es la temperatura Celsius, ¿verdad? Y si yo tengo una temperatura Celsius y quiero lograr una temperatura Kelvin, por ejemplo, digo, bueno, la temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura que yo tengo en Celsius más 273,15, que sería el desfasaje. Un ejemplo, 20 grados Celsius, no sé qué temperatura tenemos ahora, a Kelvin, convertir 20 grados Celsius a Kelvin. ¿Cuánto sería esto? Bueno, más 273,15. Algunos textos, algunos libros como de estudio prescinden de estos decimales y toman directamente un redondeo de 273. Yo les comento porque lo pueden encontrar y no es un error, sino es porque tratan de hacerlo más rápido al cálculo, ¿no? En este caso vamos a tener una temperatura Kelvin de 293,15 Kelvin. ¿Está bien? Y acá al revés. Si tenemos, por ejemplo, 323 Kelvin menos 273,15, ¿cuánto sería esto? Como unos 50 grados, ¿les parece? ¿Cuánto sería? 49,85. 49,85. Ahí está. Grados Celsius. Esa es la conversión entre una escala y la otra. Tengan en cuenta que también la variación o el cambio de temperatura Celsius es exactamente lo mismo que la escala Kelvin. ¿Por qué? Esta es temperatura final menos temperatura inicial, temperatura final menos inicial. ¿Por qué la misma? ¿Por qué usa la misma escala? Usa la misma escala. ¿Estamos? Bien. No sé lo que me está diciendo el cero. Ah, ahora te entiendo, Nicolás, el cero. Ya lo vamos a ver un poco el tema del agua. ¿Por qué no usamos agua en el termómetro? Ya vamos a ver cuál es el comportamiento del agua. Dame un minuto, ya terminamos. Pero también hay otra escala que se llama escala Fahrenheit, ¿sí? En honor a Daniel Gabriel Fahrenheit, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer las tres escalas. Las tres escalas, vamos a ver si me sale. Vamos a poner acá. Esta sería la escala Celsius, esta es la escala Kelvin y esta sería la escala Fahrenheit. Grados Celsius, Kelvin y grados Fahrenheit. ¿Está bien? Acá sería el 0 Celsius, 100 Celsius, 100 grados Celsius, 100 grados Celsius. Acá sería 373,15 Kelvin. Este sería 273,15. Fíjense que acá tomó otra sustancia, Fahrenheit, y el que coincide con el 0 Celsius es 32 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y el 100 Celsius es 212 grados Fahrenheit. Es decir, esta escala que tenemos acá, distinta a las otras, está dividido, este segmento está dividido en 180 partes. ¿Está bien?
mientras que este está dividido en 100. Y por supuesto, el Celsius está dividido en 100. ¿Estamos? Es decir, estas dos, esta y esta comparten escala. ¿Sí? Están desfasadas, 273,15, pero esta no comparte escala. ¿Sí? Para hacer la conversión de unidades de Celsius a Fahrenheit, por ejemplo, vamos a tener que la temperatura en grados Celsius sobre 100 es igual a la temperatura de Fahrenheit menos 32 grados sobre 180. Esta relación me permite a mí ver cómo convertir temperatura Fahrenheit a Celsius y Celsius a Fahrenheit. Fíjense que ustedes, si vamos a elegir la Celsius, la escala Celsius, entonces hay que despejar de esta relación. ¿Qué vamos a despejar? Bueno, esta cantidad que está acá, fíjense, esta cantidad que está acá tiene que pasar multiplicando. ¿Está bien? Entonces me queda 100 sobre 180 de factor de temperatura Fahrenheit menos 32. Entonces, de esa manera estoy convirtiendo, esto se puede simplificar, 5/9, en definitiva me queda que la temperatura Celsius a partir de una Fahrenheit es 5/9 de la temperatura Fahrenheit menos 32. Fíjense que la temperatura en Fahrenheit es muy de los países ingleses, ¿no es cierto? En Estados Unidos se usa mucho la Fahrenheit. De hecho, todos los pronósticos del tiempo y todo lo demás están en Fahrenheit. Fíjense en los canales de esos de la CNN, por ejemplo, que dan las temperaturas de los principales capitales del mundo. Están la temperatura en Fahrenheit y está la temperatura en Celsius. Están las dos, ¿no? Lo hispano es más bien del Celsius, ¿no? Muy bien. Profe, Sí. Ahora, ¿qué ahí en el apunte dice más 32 grados. puede que haya un error? Sí. ¿A dónde? Ahí. No, porque este es al revés. Este es Claro, ahí temperatura te Fahrenheit. Ah, despejamos está en Fahrenheit. Claro. Ah, bien, bien. Veamos si está bien. Por ahí me puedo haber equivocado. Por ahí si yo Profe, me después equivoco, puede volver un segundito a la pestaña anterior. dale. Por ahí si me equivoco, ustedes avísenme que lo cambiamos al PDF. Bueno, fíjate vos, vamos a despejar TF. TF, para despejar TF tengo que pasar 180 multiplicando. Entonces me queda 180 dividido en 100. ¿Estamos? Hasta ahí. De T Celsius. Es decir, pasé esto multiplicando. Y ahora tengo que pasar este término. Ahora, ese término lo tengo que pasar suma. Es 32. 32. ¿Me entiendes? Esto se puede simplificar. Entonces me queda 9/5. Entonces, la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual 9/5 de la temperatura que tenés en Celsius más 32, que es el comienzo de escala de la temperatura de Fahrenheit. Y te queda temperatura de Celsius, de grados Celsius, a partir de una Fahrenheit, era 5/9 de la temperatura de Fahrenheit menos 32. Esto es de Fahrenheit. A ver. Esto es de Fahrenheit a Celsius. Y esto es de Celsius a Fahrenheit. Es la conversión de unidades. ¿Estamos?
Bueno, ahí vuelvo al PDF anterior que me preguntaban. ¿Esto? Sí, profe, gracias. De nada. Y lo achicamos. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, de Perfecto. 10. Muy bien. ¿Volvemos? Muy bien, volvemos acá. Estas son las fórmulas que ustedes van a necesitar para hacer la conversión de unidades. Muy bien, y acá están las equivalencias. Mire, delta T Celsius, una variación de temperatura en Celsius, es igual a la variación de temperatura en Kelvin y es igual a una variación de 5/9 de la Fahrenheit. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando nosotros tomemos, por ejemplo, una variación delta T, por ejemplo, un delta T significa una temperatura final menos temperatura inicial. Ese es un delta T. Si nosotros tomamos en Celsius o en Kelvin, es exactamente lo mismo. El mismo valor me va a dar. ¿Sí? En Celsius o en Kelvin me da el mismo valor. O sea que me parece que no puse la temperatura, veo acá que no puse al revés. Que no puse, mira, acá no lo puse a la temperatura, me faltó esta, que la temperatura en grados Celsius va a ser 5/9 de temperatura F menos 32. Esa me faltó acá. Bueno, ustedes agréguenla. Perfecto. Muy bien. Bueno, acá le puse la comparación de las escalas, ¿sí? Lo que habíamos hablado hace rato, ¿no es cierto? Y por último vemos la expansión térmica, que es lo que me preguntaban, ¿por qué aumentaba el volumen? Fíjate vos que la expansión térmica en los sólidos y los líquidos tienen un coeficiente de expansión térmica mayor que los sólidos, ¿no? Algo así como 10 veces mayor que los sólidos. Fíjense que cuando nosotros hablamos del termómetro, hablamos de un tubo de vidrio y el mercurio. ¿Sí? Fíjense que ¿por qué se elige el vidrio y el mercurio? Porque tienen distintos coeficientes de expansión. ¿Sí? El vidrio es casi despreciable con respecto al coeficiente de expansión volumétrico que tiene el mercurio. Porque si ponemos un termómetro en contacto térmico y tanto el mercurio como el vidrio se expanden, siempre van a marcar la misma temperatura. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿por qué es esta expansión térmica también conocida como dilatación? Conocida como dilatación, expansión térmica. Esta expansión térmica, ¿no es cierto?, se da como consecuencia de la separación promedia de los átomos de un objeto cuando aumenta la temperatura. Caso excepcional es el agua. El agua, ¿está bien?, cuando pasa de 0 grado a 4 grados, el agua se contrae, en vez de expandirse, se contrae. Y logra, en los 4 grados, logra la densidad, acuérdense que la densidad es la relación masa sobre volumen, si se contrae a los 4 grados, logra la densidad máxima del agua, que es 1000 en unidades del sistema internacional, 1000 kilogramos por metro cúbico. O también, si ustedes quieren hacer una conversión de unidades, es un decímetro cúbico, perdón, 1 kilogramo por decímetro cúbico. 1 kilogramo por decímetro cúbico. Es decir,
El agua no se expande cuando aumenta de temperatura, sino lo que pasa es que se contrae. ¿Eh? Y logra a los 4 grados Celsius una densidad máxima. ¿Sí? Veamos en el caso de las expansiones, ¿no es cierto? Dijimos que la expansión térmica se produce como consecuencia de la separación promedia de los átomos en un objeto, ¿no? Aumenta la agitación y empiezan a distanciarse uno de otro por el aumento de temperatura, ¿no? ¿Qué tiene acá? Nosotros pusimos expansión lineal. ¿Por qué una expansión lineal? Porque la dimensión característica de este objeto es una longitud. Por ejemplo, la vía de un tren. ¿Cuál es la dimensión predominante de una vía de un tren? La longitud, ¿no es cierto? Si bien tiene otras dimensiones, pero la que predomina en ese objeto es la longitud. Por ejemplo, acá tenemos una viga, ¿no es cierto? La que está a una temperatura inicial tiene una longitud inicial. Si nosotros aumentamos la temperatura, acá aumentamos la temperatura, vamos a ver que de esa longitud inicial hay un incremento de longitud. Hay un incremento de longitud. Ese incremento de longitud va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. ¿Está bien? ¿Por qué incrementó la longitud? Porque hay un incremento de temperatura. Hay un aumento de temperatura. En caso contrario, que disminuya la temperatura, va a haber un fenómeno contrario a la expansión térmica, sino una contracción. ¿Sí? En este caso, nosotros podemos definir un coeficiente de expansión lineal promedia que se llama alfa. Este alfa es igual a la variación de longitud sobre la longitud inicial sobre la variación de temperatura. La unidad del coeficiente de expansión lineal promedio es igual a 1 sobre grados Celsius. Este coeficiente no es único y absoluto. Cada material, cada metal, por ejemplo, tiene su valor de coeficiente de expansión lineal promedio. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Si bien acá en el dibujo es exagerado lo que ha aumentado, ¿no es cierto? Pero es simplemente para mostrar. Entonces, ¿cómo me queda el incremento de longitud? ¿Cómo me quedó? Como este delta L, la variación de longitud, va a ser igual al coeficiente de expansión lineal promedio multiplicado por la longitud inicial, multiplicado por la variación de temperatura. Acuérdense que esto es L final menos L inicial, y delta T es T final menos T inicial. Por lo tanto, puedo decir que para conocer cuál es la longitud final de esa viga, de esa vía del tren, yo voy a hacer longitud inicial, longitud final va a ser igual a longitud inicial, más alfa, que es el coeficiente de expansión lineal promedio, por la longitud inicial por la variación de temperatura. Esto también se puede escribir de la siguiente manera. Fíjense, longitud inicial, podemos sacar factor común, es un factor común. Entonces puedo decir que esto va a ser 1 más alfa, acá vamos a poner un corchete, 1 más alfa, por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Está bien? Esto también lo podemos utilizar sacando un factor común, debido a que el inicial y el inicial es común en los dos términos. ¿Sí? Muy bien. Ignacio, ¿de nuevo se te activó la mano? No, es la que yo, profe. Ah, bien, perfecto. Le quería consultar. Dígame. ¿Solamente es lineal, digamos, de largo la expansión? No, ahí llegamos, ahí llegamos. Esto porque la dimensión predominante en esta pieza es la longitud, pero también puede ser una expansión volumétrica, ¿no es cierto? Como en el caso del volumen del mercurio, ¿sí? Que aumenta de volumen. Fíjense que en este caso aumenta en las 3 dimensiones.
¿sí? Y vamos a tener un coeficiente de expansión volumétrico, ¿sí? Acá tenemos un objeto de volumen inicial con una temperatura inicial y acá vamos a tener una temperatura final y un volumen final. Hay un incremento, hay un aumento, un cambio de volumen, ¿sí? Y acá vamos a definir un coeficiente de expansión volumétrico promedio, ¿sí? Un beta. Ese beta que está definido ahí, ¿no es cierto? Lo vamos a utilizar para calcular el incremento de volumen. El incremento de volumen va a ser, fíjense que son muy parecidas, delta L es igual a alfa por longitud inicial por delta T. En este caso, esto sería una dimensión, ¿no es cierto? En este caso ya tenemos las tres dimensiones. Hay un incremento hay un aumento de volumen por un aumento de temperatura, beta el coeficiente de expansión volumétrico por el volumen inicial por delta T, que también se puede escribir tomando que delta B es igual al volumen final, volumen final menos el volumen inicial. Lo podemos escribir así, que el volumen final es igual al volumen inicial más beta por el volumen inicial por la variación de temperatura. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué podemos sacar factor común? Volumen inicial, factor común de 1 más beta, vamos por el corchete, 1 más beta, factor de temperatura final menos temperatura inicial, ahí está. También se puede escribir de las dos maneras, ¿no? Fíjense que beta se corresponde con 3 veces alfa, es decir, que aumenta en las tres dimensiones de forma igual, ¿sí? Tres dimensiones de forma igual. Esto se puede demostrar, incluso en el Survey está demostrado, si ustedes lo quieren ver, lo pueden observar del Survey. Y también tenemos, ¿por qué no?, la expansión superficial. Entonces tuvimos expansión lineal, volumétrica y superficial, que vamos a tener un coeficiente. Ya estoy con vos, Martín, dame un minuto. Bueno, dame un minuto. A ver, ¿qué estamos? La forma similar, tenemos la expansión superficial. Fíjense que las fórmulas siguen siendo parecidas. L final igual a L inicial más alfa por L inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Son muy parecidas. En el caso del volumen, volumen final igual a volumen inicial más alfa por volumen inicial, factor de temperatura de final menos inicial. Y el área final va a ser igual al área inicial más alfa por el área inicial, factor de temperatura final menos temperatura inicial. ¿Estamos? ¿Sí? Son muy parecidas. Acá vamos a tener un coeficiente de expansión gamma, esta es una letra griega, gamma, coeficiente de expansión superficial promedio, que va a ser igual a 2 veces, va a ser equivalente a 2 veces alfa. En este caso yo le puse un ejemplo, acá en esta línea llena sería la pieza con un agujero, ¿no es cierto?, con un hueco, ¿sí? Cuando aumente la temperatura va a aumentar la superficie de esta placa e incluso el hueco también va a aumentar, ¿sí? Se va a expandir proporcionalmente a la placa, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Disculpe, profe, ahí Sí. difiere la fórmula que escribió del área final con la que está en el PDF. ¿Cómo? Creo que puso alfa en vez de gamma. Ah, perdón. No, es que dice 2 alfa y no estás viendo ahí. No, sí, me equivoqué. No, en el... Claro. Sí, te entiendo. No, era más Acá. por duda mía que por ahí. No, perdón. Y acá también es beta, che. Lo que pasa es que me he confundido. Pido disculpas. Alfa, No coeficiente está bien. lineal. Beta es igual a 3 veces alfa. Y gamma es igual a 2 veces alfa. Ahí está. Coeficiente de expansión lineal
promedio, coeficiente de expansión volumétrico promedio y expansión superficial promedio. ¿Estamos? En todos los casos, la unidad es 1 sobre grados Celsius. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, analicemos en este caso. L, ¿sí?, se mide en metros. L inicial se mide en metros. Metros, centímetros o milímetros. Estamos alrededor hablando de... ¿cuánto es alfa? Eso está medido y tabulado. Está medido y tabulado para los distintos materiales, ¿sí? Un aluminio, un hierro, un acero. Eso está medido y tabulado. Fíjense que más alfa, que sería 1 sobre grados Celsius, más por L inicial, que es metro, por la variación de temperatura, lo vamos a poner delta T, que es grados Celsius. Bueno, en este caso, en el análisis de unidades, nosotros vamos a tener lo siguiente. Mira, la longitud final puede estar en metro, en centímetro, puede estar escrita en milímetro, porque son muy pequeñas las variaciones de longitud que podemos tener. ¿Sí? Estamos. Claro, ahí está. Grado Celsius del alfa se cancela con este grado Celsius. Entonces me queda en este término metro y me da como resultado el metro. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Acá un error mío, ahí lo corrijo. Esto que uno va hablando y por ahí mete la pata. ¿Sí? Bien, perfecto. Muy bien. Y acá les comentaba, esto es lo que yo le comentaba del comportamiento inusual del agua, ¿no es cierto? ¿Sí? La densidad del agua se logra acá a los 4 grados. Entonces, entre los 0 y 4 grados se contrae el agua y luego se vuelve a expandir. Entonces, no tiene una relación lineal su longitud con la temperatura. Por ejemplo, si nosotros tendríamos acá la longitud de la longitud, supongamos que pongamos un termómetro de agua, acá vamos a tener 5, acá vamos a tener 4 y acá vamos a tener 3. Si la temperatura del agua viene bajando, vamos a tener algo así. Se contrae y se vuelve a expandir. Después de pasar los 4 grados, empieza a expandirse, logrando su máxima contracción en los 4 grados, ¿no? Fíjense que en este caso la temperatura de 5 grados y la de 3 grados me medirían la misma longitud de la columna de agua, ¿sí? Entonces no podría utilizarse el agua para un termómetro, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Acá está su máxima longitud, su máxima densidad, pero está expresado en gramos centímetros cúbicos. Si nosotros lo expresamos en sistema internacional, tiene que ser 1000 kilogramos metros cúbicos. Acuérdense que la densidad del agua, la densidad es masa sobre volumen. Si el volumen baja, se contrae, la densidad aumenta. ¿Estamos? Si nosotros hacemos la gráfica de densidad y volumen, tenemos que la densidad sería esta y el volumen sería esto, donde logra la máxima contracción en los 4 grados Celsius. Este sería ρ y este sería B, la densidad. Densidad y volumen, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. ¿Les parece? ¿Puedes subir un poquito el PDF? ¿Ahí? Sí, ahí. Gracias. Perfecto. Muy bien. Claro, sí, señor. Ahí dice Eliseo me pregunta, si pones, es por eso que metes una botella cerrada en el freezer, se rompe. Claro, porque se expande el hielo. Fíjate vos que el hielo se expande y ¿qué pasa
¿Puedo bajar ahora? ¿O esperamos un ratito? El hielo se expande, ¿no es cierto? Y baja la densidad. ¿Y por qué el cubito de hielo flota en el vaso? Porque la densidad es menor. Es porque la densidad es menor, porque se ha expandido, tiene mayor volumen. Exactamente, muy bien, Eliseo. No hay que poner, si vas a poner una botella en el freezer, por lo que sea plástica Y o dejar un algún espacio. otro material, y exactamente, no llenarla a 3/4, por ejemplo. Si la llenas a 3/4, le das espacio para que el hielo ocupe su lugar. ¿Estamos? Exactamente. Claro, muy bien. Sí, se habrán roto botellas en el freezer. Claro. Bueno, jóvenes alumnos, yo por mí ya terminamos con el tema de hoy. Este PDF ya está subido, seguramente lo van a poder descargar, o algunos ya lo habrá descargado. Cualquier duda, cualquier consulta, lo podemos tratar la próxima clase. ¿Sí? Profe, ¿puedo bajar un poco una última vez? Dale. ¿Acá? Gracias. Sí, ahí, gracias. Bueno, perfecto. ¿Pudieron bajar el PDF del aula virtual? Sí, profe. Sí, profe. Bien. De 10. Ya el lunes o martes de la semana que viene, yo ya les subo el de la clase siguiente. Acuérdense que para estudiar después esto y el libro, completar con el libro, ¿no? ¿Sí? Este es un pequeño aporte que hace el profesor. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Por supuesto de la materia, ¿no? ¿Esto sería la unidad 1, profe? No, todavía no terminamos la unidad 1. Esto es el comienzo de la unidad 1. Bueno, por mí está, y el que se tenga que retirar lo puede hacer, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¿Sí? Profe, Bueno, ¿toma profe. asistencia?